Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Empieza la semana en la que veremos el sol, según dicen. Las buenas sensaciones empiezan desde que decimos Bob Pop. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de ver el sol otra vez. ¿Verdad que sí? Este fin de semana y en Barcelona ya ha lucido bastante, ¿eh? Bueno, ayer estuve toda la mañana paseando. Sí. Y daba una gustera, había gente en los parques. Yo desayuné al sol que se estaba... Muy rico. ¡Qué maravilla! Bueno, hemos visto un reportaje tuyo que nos ha llamado la atención sobre Víctor, un barrendero e icono de moda. ¿Quién es Víctor? Sí, mi amigo Víctor. ¿Quién es Víctor? Pues mira, Víctor es un amigo mío y compañero de militancias varias, Sí. que es basurero en Barcelona, de 7 de la mañana a 2 de la tarde cada día, incluidos los sábados, Sí. que es un icono fashion. O sea, yo cada vez que le veía en cualquier evento, decía, pero Víctor, pero ¿De dónde ¿cómo has sacado puede ser? esto? Claro. Y entonces me decía muchas veces, pues esto de la basura. Y yo decía, y es que es verdad. Él recoge un montón de ropa que la gente tira a la basura y luego la lava bien y se la pone. Y como yo colaboro con Climática de la Marea, hablé con la directora, con Magda, Sí. y le dije, molaría mucho hacer un artículo como si fuéramos el Vogue, pero con un tipo que recicla ropa de la basura, que lucha contra la moda rápida y el consumismo y está siendo sostenible a la vez que es súper chic. Qué bueno. Y entonces nada, montamos una sesión de fotos como si fuéramos pues una revista de moda, y él lució el palmito y los modelazos y hemos sacado el artículo y la verdad es que estamos súper contentos. ¿Tú crees que la gente empieza a concienciarse? La ropa es de los elementos que más contaminan, que eso no Sí. lo pensamos. ¿Tú Es crees bestial. que la gente, porque es verdad que cada vez proliferan más las tiendas de ropa de segunda mano, que la gente ya no tiene esa prevención o ese prejuicio de comprarse algo usado? ¿Tú crees que vamos avanzando por ahí? A ver, yo creo que todavía hay muchos prejuicios, ¿Verdad? pero también creo que también vamos entendiendo nuestra responsabilidad a la hora de consumir muchísimo agua, mano de obra, recursos naturales, huella de carbono, y que además usar ropa usada a mí me gusta mucho más que estrenar, lo he dicho muchas veces. Sí. A mí me encanta heredar ropa. Sí. Ya, cogerla a la basura, no porque ya llego tarde, porque claro, la Víctor es muy rápida, porque él está a las 7 de la mañana y a ver, quítale tú Sí. la prenda. Pero a mí me encantaría no tener que comprarme ropa. Bueno, heredar ha sido todos los que hemos sido hermanos pequeños, hemos heredado la ropa de nuestros hermanos con los bajos bajados de los pantalones, por ejemplo. Eso en mi época, cuando yo era pequeña, siempre heredabas de tu hermano mayor. Y además la ropa ya estaba domada. Totalmente. O sea, ya era gustosita. Las rodilleras ya estaban marcadas, las coderas Claro. estaban marcadas. Esa era la crisma que llevábamos los hermanos pequeños. Pero sí es verdad que yo tengo la sensación que se está desapareciendo, sobre todo en la gente más joven, el prejuicio. Sí. Algo que en países como Estados Unidos, por ejemplo, ya hace 1000 años que la gente, y en Reino Unido, que la gente compra ropa de segunda mano y no pasa nada. Que por No, cierto, además, es que si es buena, aguanta muchísimo. Claro, que las fotografías son maravillosas. Son de maridito. No, pues son maravillosas. O sea, es un posado, pero maravilloso. Me encanta. Es que Víctor es superestrella. Sí, ya lo veo. El basurero, ¿basurero o barrendero? Barrendero. 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 El barrendero mejor vestido de España, voy a decir, ya no Sin solo de duda Cataluña. alguna. Hagamos una competición. Venga, a ver si hay otro barrendero Exacto. capaz de vestirse mejor que Víctor. Pero con ropa de la basura. Vale, pueden verlo en Climática La Marea, el reportaje, para que Eso sepan es. exactamente de qué estamos hablando. Vamos con tu mirada, ¿no? Hombre, claro. Espera, que hoy sí que hay música. Hombre, qué bien. Venga, cuando quieras. Cada lunes dudo hacia dónde mirar, si hacia lo que ya he visto o hacia lo que habrá que ver.
Dudo mucho y por eso hablo deprisa, para que no me dé tiempo a quedarme callado. Este sábado, por ejemplo, me preguntaba qué sentido tiene que San Valentín haya coincidido con Carnaval. Si son dos eventos que se complementan, se contradicen o se compensan. Si enamorarse es elegir nuestro disfraz más favorecedor, o como cantaba Santa Tina Turner, ¿qué tendrá que ver el amor con eso? Como si el amor y la ternura no tuvieran que ver con todo lo que hacemos, aunque intentemos disimularlo tanto que se nos haya olvidado. Hemos fingido tan bien que le hemos dejado puesto el disfraz a los espejos, y cada vez que nos miramos en ellos, nos encontramos con reflejos que se empeñan en negarnos quiénes somos de verdad. Tal vez en eso consista lo que llamamos especulación, en regodearnos en los espejos y cegar la verdad, en dudar hacia dónde mirar, si hacia lo que ya hemos visto o hacia lo que tendremos que ver mientras nos perdemos lo que hay ahora alrededor, la realidad. ¿Crees que todo lo que hacemos al final lo hacemos por amor, para que nos quieran? Incluso lo malo, ¿eh? Pues yo creo que muchos sí. Pues la pregunta de hoy va un poco por el amor. Sí. Amor, relaciones, amistad. A ver, formula. Mi pregunta de hoy, queridos oyentes, queridas oyentes, es Atención, la siguiente. España. Atención, España. ¿Creéis que el sexo acaba con las amistades o las hace más fuertes? El tópico dice que cuando dos personas que son amigas acaban manteniendo relaciones sexuales, la amistad se acaba, ¿no? como que se enturbia, uno se engancha más que el otro, se pierde la naturalidad, esa relación mágica que existe entre los amigos. Bueno, ¿ustedes creen que esto es así? ¿Les ha pasado? O lo contrario, ¿eh? ¿Creen que el sexo fortalece algunas amistades? ¿Les ha pasado? ¿Cuál es su experiencia? 900, 100, 800. ¿El sexo acaba con las amistades o las hace más fuertes? ¿Tú crees que las hace más fuertes? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, es como que les añade un nivel de intimidad y de ternura y de confianza que hace que pasen a otro nivel. Bueno, pues a ver qué opinan los oyentes. 900, 100, 800. Cuando dos amigos mantienen relaciones, la amistad se resiente, se sale ganando, se sale perdiendo. ¿Ustedes recomendarían dar ese paso de tener relaciones con un amigo? ¿Les ha pasado? ¿Lo han hecho? ¿Cuáles han sido las consecuencias? 900, 100, 800. Un buen tema de lunes. Una pausa y escuchamos las historias de amistad y de sexo. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿El sexo acaba con las amistades o las hace más fuertes? Esta es la pregunta que les ha lanzado esta mañana de lunes Bob Pop. ¿El sexo acaba con la amistad o la hace más fuerte? Es lo que estamos esperando, que ustedes nos respondan al 900, 100, 800. ¿Estás preparado para empezar a recibir respuestas, Bob? Estoy preparadísimo. Venga, pues vamos a ver por dónde se inclinan nuestros oyentes. Si el sexo debilita las amistades o las refuerza. Laura, desde Valencia, buen día, buenos días. Hola, buen día. A ver, ¿tú qué crees? La gran mayoría de veces no, pero algunas veces sí que la verdad es que se le pueden las amistades. O sea, ¿tú crees que en la mayoría no, pero que en alguna ocasión puede pasar que el sexo refuerce la amistad? Sí. ¿Lo hablas por experiencia propia? Sí. Pero, ¿tu caso ha sido que has reforzado o formas parte de la mayoría? No, en mi caso es que lo hemos reforzado. Éramos amantes antes y ahora somos mejores amigos. ¡Qué maravilla! Vale, muy bien, muy bien. Pero, ¿y antes de ser amantes había amistad? No, la amistad la empezamos siendo amantes. Vale. Muy bien. Vale, pues esto es al revés, o sea, casi empezar la casa por el tejado, ¿no? Primero sexo, entonces dices, pues mira, quiero ser tu amigo y tu amiga, ¿no? Tal cual. Vale, perfecto. Pero hay que reconocer que ahora hay una confianza que no puede haber sin sexo
y la verdad es que es bastante bonito. Vale. ¿Y seguís teniendo sexo de vez en cuando? Perdón por esta pregunta indiscreta a estas horas de la mañana. No. Ya no. No, él tiene ahora su pareja, bueno, yo sigo igual, no aguanto ningún hombre, Vale. pero no hay sexo. Pero sois muy buenos amigos. Sí, además esta noche viene a cenar a mi casa, o sea Vale, que... muy bien. ¿Y sois amigos porque el sexo era bueno? A ver, el sexo era bueno, pero echaba más de menos hablar con él que el sexo. Me encanta eso. ¿Ves? Qué bonito esto, ¿eh? Me encanta. Pues Laura, muchísimas gracias por tu aportación. A vosotros, la verdad es que os escucho todas las mañanas y da mucho gusto levantaros con vosotros. Muchas gracias, un beso. Adiós. Hasta luego. Dios. ¿Ves? Echa más de menos no hablar que tener sexo, Es muy bonito. ¿verdad? Me gusta mucho. Pero claro, no hubieran llegado a conocerse de esa manera sin un sexo previo. Claro, primero Está muy hizo bien. falta el sexo, a partir de ahí se genera la confianza y se acaba siendo muy buenos amigos. Se acaba el Claro. sexo, pero sigue siendo muy buenos amigos. Interesante. Carmen, desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú qué opinas ¿Qué de tal? esto? Muy bien. ¿Tú qué opinas de Mira, esto? El caso que... Los casos que Espera, Carmen. No sé dónde estás, si tienes mucho viento, porque te oigo con cierta dificultad. Sí, voy a intentar moverme un poquito, a ver si me podéis oír. Resguárdate en Ahora, algún mujer. sitio. Ahora, a ver, yo creo que un poquito mejor ahora. Hola. Ahora sí. Mira, te comento. En el caso que me toca a mí es que he tenido amigos en el que han sido muy amigos de amigos, hemos tenido acceso y ha acabado totalmente la historia. Espera, es que te escuchamos. Vamos a hacer una cosa, Carmen. Vamos a intentar llamarte otra vez, porque cuelga el teléfono. Vamos a intentar llamarte otra vez porque tenemos muchos problemas para escucharte. Se hace muy desagradable escuchar el sonido en la radio. Mientras tanto, aquí vamos a quedarnos a la espera de lo que diga Carmen, ¿eh, Bob? Por favor, Vamos sí. con Alberto desde Lanzarote. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bob, saludos. Eres un dios romano hecho carne. Me encanta, pero mucha carne además. Sí, no, es igual, pero da para un asadero. O sea, aquí vente a Lanzarote que te hacemos un asadero. ¿Ves? Aquí Muy te hacen bien, un me asadero encanta. con tu carne. Venga, Alberto, ¿tú qué piensas sobre esta relación Yo pienso que, sexo-amistad? por mi experiencia con 13, 14 años, ahora tengo 50 y pico, tuve una amiga súper intensa, que hasta que no tuvimos sexo no nos dimos cuenta de que éramos súper compatibles. ¿Oh? Como amigos. Pero era esa edad de adolescencia de 13, 14, 15 que estábamos todo el día hablando de Sartre, de cosas de Baudelaire, de súper profundo, súper intenso los dos, Sí. hasta que tiramos un polvo y dijimos, espera, estábamos equivocados, esto era lo que estábamos hablando antes. Muy bien. Y la amistad continuó después. Continúa. Después de 40 años, ambos casados, ambos con hijos, somos súper amigos Es y precioso. nos contamos todo, ¿sabes? Que Muy no tenemos bien. eso, evidentemente, porque somos cada uno Sí. pareja de otro, Sí. pero Sí. continúa una amistad súper bonita. Eso Bob, reafirma lo de Claro. que si hay sexo, mejora la amistad. Es que Yo desbloquea considero cosas. que sí. ¿Perdón, Bob? Que yo creo que desbloquea cosas, desbloquea límites que Yo nos creo- ponemos. Te prometo que yo era un niño curioso con 14 años, que todo me gustaba, la cultura, la poesía, y descubrí con el sexo que hay cosas mucho más profundas que todo lo que había Ajá. leído. Hay un contacto humano ahí, llámalo sudor, llámalo intimidad, ternura, yo no sé, pero hay un chispazo que no te lo da ninguna relación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y además tiene que ver con esa frase de un poema que dice que no hay nada más profundo que la piel. Ya. Coño, tío, joder. Cuando tú dices... Bob, Ya eres un dios griego. o sea, ahora ya romano y griego. Porque Bob, Sí, ya te has pasado para arriba ya. cuando dices que desbloquea cosas, quiere decir que cuando tú conoces a alguien quieres mostrar un tú que no eres. Sí. Eso es, y que el eso es. sexo, Cuando estás- y que una vez hay intimidad, hay roce y hay amor, en eso estamos. a partir de ahí Cuando- ya puedes ser tú mismo. Ahí estamos. En el plano de amistad tú proyectas la mejor versión tuya. Claro. No, lo que tú pretendes ser o lo que tú crees que... Pero cuando ya estás en el sofá, en la cama, en un coche, atrás, cuando estás en intimidad con alguien, Sí. Sí. ya no hay filtro. Entonces ahí es cuando ves a ella o a él o a él Sí. y a ti. Y creo que es una conexión como trifásica, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con la electricidad de los 20. Ahí es una conexión mágica que te demuestra quién es tu pareja y quién eres tú. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto. Pero sería eso, ¿no? Que tú decías, Bob, desbloquea porque ya puedes ser como tú eres.
Y porque además te has visto de una manera en la que no es fácil verte, porque hay un momento en el sexo donde eres tú sin ninguna atadura. Sí. El sexo tiene algo maravilloso y es que es el único momento en el que de verdad desconectamos de muchas cosas. Y luego además hay otra cosa para mí muy importante, Ángels. Los amigos estamos para evitar que los amigos hagan tonterías. Y a veces, en según qué situaciones, es mejor tirarse a un amigo que dejar que se tire a alguien que le va a hacer la vida Mejor imposible. ser tú quien pone el sexo con Mejor él ser tú a que mira, vaya a buscar déjate, según qué. Exacto. Que lo nuestro va a ser menos complicado. Sí. Ahí estoy de acuerdo contigo. Mira, que hemos recuperado a Carmen, creo que con buen sonido. Carmen, desde Madrid, buenos días. Hola, buenos Ahora días. sí, Es que hace mucho Carmen. aire, sí. Carmen al resguardo. Ahora ya se ha metido en algún sitio, Ahora sí. Carmen. Eso Cuéntanos. Mira, pues nada, yo pienso que un amigo es un amigo. Y si mezclas el amigo con el sexo, al final, en mi caso, se perdió la amistad. Ajá. Y luego, en cambio, has conocido a una persona que solamente la quieres para el sexo, te ha ido bien, sigues con esa... Y al final creas una amistad en la cual que puede llegar a sexo y amistad, pero es diferente. Lo has creado de diferente manera. Tú eras, es como yo... no, un poco la teoría de Laura, de la primera oyente que hemos escuchado, Claro, que eso ella es, eso, empezó sí, con el sexo totalmente, y después se han sí. convertido en amigos, sin Eso es, sí, sexo porque ya. además es como... ¿Perdón? No digo que se han convertido en amigos sin sexo ya. Claro, pero sí que es verdad que como pierdas la amistad que has tenido cuando has tenido sexo, es diferente. De esta manera, al no tener nada con esta persona, lo único que quieres es esto, llega al final quedándose una amistad que dices tú, pero si yo no buscaba esto, solamente buscaba sexo, y al final te ha salido al revés de lo que pensabas. No sé. ¿Y por qué Ya, crees pero- que no? Bob, di tú. No, que yo no sé por qué tiene que ser incompatible. Claro, es le iba a decir, preguntar lo mismo. Es como que, claro, como que estamos diciendo, no, pero al final me di cuenta de que solo que hay una amistad. Chica, que el sexo bueno tampoco es tan fácil de encontrar, que estamos aquí como si fuéramos tirándolo, o sea, pero que vidas sexuales tenéis tan trepidantes que podéis prescindir de un buen sexo así de cualquier forma. No, hay que tener buen sexo y luego si surge la amistad... Pues, Vale. Carmen, muchísimas gracias. Nada. Hasta luego. Venga, vosotros, adiós. Venga, que podemos escuchar también a Pilar desde Murcia. Muy buenos días. Hola, buenos días, chicos. A ver, ¿tú qué opinas, Pilar? Bueno, mi caso es que es como una mezcla de todo. Yo tengo un amigo, mi amigo Luis, desde que tenemos 13 años. Sí. Y nosotros hemos hecho nuestras vidas, éramos los mejores amigos. Él ha tenido sus parejas, yo tuve mi marido, tuve hijos. Para mis hijos él es el Tito, Sí. porque lo consideran así, porque era de la familia. Nosotros dormíamos juntos, nos íbamos de viaje juntos, a festivales, a conciertos, nos íbamos de viaje con los críos, porque bueno, yo me separé. Sí. Dormíamos juntos, ya te digo, si teníamos que usar el aseo, si yo me estaba duchando y él tenía que entrar al aseo, entraba al aseo sin ningún problema. Sí. Éramos amigos, quiero decir, yo a él no he tenido que contarle ninguna cicatriz, ninguna señal de mi cuerpo, porque ya las conocía, ni de mi alma, ni de mi... Sí. Nada, ya me conocía. Y hace como 7 años, así, una noche, pues nos liamos. Y bueno, y tuvimos sexo y bien, todo bien, pero nos dimos cuenta de que corríamos un riesgo muy grande, porque nos daba miedo perder esa amistad. Sí. Y lo dejamos, paramos. Pero volvió a pasar. Y bueno, y llevamos 7 años juntos. Y yo tengo la suerte de poder decir que mi pareja es mi mejor amigo. Qué bueno. Tu Fantástico. mejor amigo desde los 13 años y siempre con la amistad, ni siquiera interrumpida cuando cada uno ha tenido una pareja. Nada, él forma parte de mi vida desde siempre, Qué forma bien. parte de la vida de mis hijos, Qué- y lo adoro. Qué historia más bonita, Bob. Me encanta. Estoy súper a favor y además demuestra eso, que es que las relaciones pueden ser plenas. Claro, y puedes tener una maravillosa amistad hasta el punto de que, como de que me ha encantado, que ha dicho, conoce las cicatrices de mi cuerpo y de mi alma. Eso es muy bonito. ¿Cuántos, Está muy bien. ¿Cuántos amigos tienes que conozcas las cicatrices de su cuerpo y de su alma? Unos cuantos. ¿Sin sexo o con sexo, Bob? Bueno, venga, unos cuantos. Venga, va, unos cuantos. Pilar, muchísimas gracias por la llamada. Vamos a dejarlo aquí, pero ha estado bien la pregunta y han estado muy bien las respuestas de nuestros oyentes, ¿eh? Sí, no era muy pregunta del lunes, pero yo No. creo que hay que darle la vuelta al lunes. Claro, hay que pensar que el lunes a lo mejor es lo mejor de la semana, vete tú a saber. Por cierto, tú no das tú nunca tu opinión. No, Ángel. porque a mí no me pagan para esto. Ya, pero no es por amistad. ¿Tú qué opinas? Luego ya te llamo y te lo cuento. Venga, luego hablamos de la Besito. intimidad. Hasta la Un semana beso, que viene. adiós. Adiós.
persiguiendo sueños detrás de la pelota, como valientes guerreros. Pero ¿tienes algo pensado, Galder? ¿De qué? Un plan B, ¿Fundación? siempre. Sí, ¿tienes un plan B? No, qué va. Nada, cero. No, estoy bastante tengo con los planes A como para pensar en Bs. ¿Tú tienes algo ahí en la recámara? No lo tengo pensado, pero no me importaría. A mí no me importaría probar suerte en el mundo, por ejemplo, del humor. ¿Qué? Esto ha sido... Estos segundos de silencio Ha sido terrorífico. han sido muy importantes, ¿eh? Pero escribes en serio. Sí, no, lo digo en serio. Me gustaría, no sé, dedicarme no al chiste puramente, pero igual a algo tipo de relación. Pero tipo monólogos. Sí, el stand-up y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se me podría dar bien, ¿no? Yo estoy convencido de que se te podría dar bien. Pero ese silencio no ha augurado nada bueno. No, ¿eh? has visto que los dos nos hemos quedado como ¿quién habla primero? Qué horror. Contagiados de fútbol estamos. Yo solo quiero jugar, salir a jugar hasta que se canse el sol. Un tiempo desconocido para que Rafa Cabeleira empiece su carrera como humorista, pero mientras eso llega, que lo veremos, mantenemos la estructura habitual de la dupla. Rafa Cabeleira, muy buenas. Muy buenos días. ¿Has profundizado esta semana en por dónde puede ir tu show humorístico? No, vengo a anunciar que he ahogado a ese gatito en el río. Pues yo tenía pensado darte una primera oportunidad. ¿Una primera oportunidad? ¿En un bolo? Sí. Podría intentarse. Bueno, estoy dispuesto a retomar mi carrera después de haberlo dejado en alto. Vuelto a escuchar el silencio que se hizo entre Galder y yo después de tu anuncio. Muy poca confianza en mí. Galder Reguera, muy buenos días. Buenos días. Ya te avisaremos para cuando sea el debut, para que puedas venir tú también, ¿te parece? Yo llevo toda la semana pensando en Famino y cansado. Yo me visualizo como cansado. Claro, es que un un dúo dúo es mi cómico, estado general, además. Un dúo cómico, Galder, también lo podríamos trabajar. De los dos, sí. claro. O sea, ve reservando ya, ¿cómo se llama ese teatro tan bonito y tan importante de Bilbao? Arriaga. El Arriaga, exacto. Pues ve reservando el Arriaga para un día para el debut vuestro. Bueno, ¿vale? No parece el País Vasco el mejor sitio tampoco para comenzar, ¿no? Pero bueno. Bueno, no te creas, porque como no son muy exigentes con el humor, pues entonces a lo mejor te lo perdonan. Tú vas a un sitio de esos que son graciosos y... Me veo cruzando la frontera con Francia a pedradas. A ver, que tú eres gallego, ¿eh? Yo soy gallego. Entonces, bueno, los gallegos tenemos más sentido del humor del que parece, ¿eh? Sí. No sé si habéis visto el vídeo esta semana del carnaval gallego de dos señoras disfrazadas de limpiadoras que bajo la lluvia intensa de Santiago le gritaba a la gente: ¡no me pisen lo fregado, lo mojado, lo mojado! No, y en un bolo que hicimos en Santiago demostraste junto con Carlos Blanco. Con Carlos Blanco, no me salía el nombre, con Carlos Blanco, fue muy divertido ese tramo. Bueno, para espectáculo, a la espera de que debute Rafa como Dios manda, para espectáculo, los dos partidos de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Primero, el miércoles pasado, San Mamés, el triunfo de la Real Sociedad frente al Athletic. Se lo están pasando bomba, ¿eh? Los seguidores de la Real, los que tenemos en delante. Se va a acabar, mira el árbitro, el crono, se acabó lo que se daba, ganó la Real, pone la eliminatoria a su favor. Esto se decidirá la primera semana del mes de marzo, pero la Real toma ventaja. Gracias a ese único gol conseguido por Beñat Urriente, se acabó el partido. Athletic 0, Real 1. ¡Inalámbricos! A ver, Galder, ¿te pareció tanto baño como dijeron las crónicas después? Hombre, yo tengo una mirada sesgada, entonces diré que no. No me pareció tanto, pero sí es cierto que fueron superiores y no queda más remedio que aceptar las derrotas. Esto del fútbol, lo bueno que tiene es que a veces hay partido de vuelta, faltan 3 semanas, es mucho tiempo y estamos vivos. Un 0-1 es asumible, ¿crees tú? ¿Se puede remontar? Es difícil, todo depende también del estado de ánimo de ellos. Yo estoy ahí mandando mensajes intentando inyectar euforia en Donosti para que vayan muy confiados y luego pues en 10 minutos las cosas pueden cambiar. Es cierto que ellos ya con el Mallorca hace un par de años pues les pasó lo mismo, ganaron fuera 0-1 y luego palmaron en casa y que será muy difícil, pero oye, somos el Athletic, nunca nos hemos rendido, por algo hemos estado todo este tiempo en primera división y vamos a ir a tope, eso está claro. Claro, es que está haciendo así con los brazos. Rafa, me está diciendo que no pueden remontar un 0-1 a nosotros cara? Que nos han metido 4. ¿Con qué cara vendo yo ahora que se puede remontar un 0-4? Que ahora iré con el 4-0, ¿no? No fue 0-4 al menos, 4-0. Sí, 4-0. Pero a mí me llama mucho la atención, y lo hemos comentado aquí, la figura del entrenador de la Real Sociedad. Un tipo de Estados Unidos, de origen italiano, que
ha situado, cogió la Real Sociedad en el descenso prácticamente, mira a Europa, es un personaje que no ha jugado nunca aquí ni ha entrenado nunca aquí. Que hizo casi toda su carrera en Alemania, además. Sí, es muy curioso, ¿no? Yo soy de los que defiendo que a veces la mirada extraña es la mejor de todas, ¿no? Alguien que venga, que no sepa de qué va esto, que no entienda el idioma, que no conozca el periodismo, yo creo que muchas veces es lo que más se pide en los equipos, ¿no? Una mirada externa, alguien que no venga a hacer lo que se ha hecho siempre o lo que se espera que haga. Y alguien que no conozca, después hablaremos de esto, el entorno. Alguien que no conozca el entorno. ¿Y vas a decir algo, Galder? Sí, yo soy amigo del que fue su director deportivo en el Stuttgart, el que le dio la oportunidad allí, de Thomas Hitzelsperger, y cuando lo fichó la Real estuvimos ahí chateando un rato y me habló maravillas de él. Me dijo que era un hombre con conocimientos futbolísticos desorbitados, muy aplicado en el trabajo, y yo pensé, mira que tiene tarea difícil. Luego le pude conocer porque me crucé con él en San Mamés, estuvimos hablando un rato, me parece un tío sensato, educado. Y la verdad es que está haciendo un trabajo increíble. Y cómo es a veces esa cosa de cambio de míster, cambio de perspectiva. Sí. Yo creo que a los vestuarios a veces les sirve para ponerse las pilas. A Real tuvo ahí un momento muy bajo y vio el pozo demasiado cerca, y eso a veces pues inyecta. A ver, a nosotros después de la victoria de ayer también nos puede pasar, y bueno, es curioso como él ha inyectado al equipo confianza, etcétera. Pero la temporada es muy larga también, ¿eh? Fíjate si está fuera de onda este señor con lo que es España, que el sábado tuvo una buena oportunidad de montar un buen pollo arbitral de estos, ¿no?, que acostumbran los entrenadores de aquí tras el partido del Bernabéu, y no dijo nada. Al contrario. ¿Hubo robo? Bueno... es que yo no lo vi. Se cae mucho. Mi abuela hace un tiempo se caía así, al final era un problema de oído. O sea, yo iría a una consulta. Esta mañana ha dicho Antón Losada que hay una competición entre quién más se cae más. Ese patinador olímpico que tenía que ganar todo y se fue cayendo todo el rato, o Vinicius. Ahí hay una competición. Vinicius se cae mucho. Yo insisto en el problema de oído, porque es muy grave y tampoco podemos... que lo lleven al médico. No frivolicemos con este tipo de temas. ¿Crees que le pitan los oídos? Bueno, vamos al otro tema, que es el 4-0, porque claro, si está ahí Galder diciendo 0-1, 4-0, yo creo que nunca el Barça con Hansi Flick lo había pasado tan mal. ¡Aleluya! Más de 100 días después volvió el Metropolitano, el picotazo de la araña. Va 1, van 2, van 3, van 4, 48 de partido. Atleti 4, Barça 0. Historia de nuestro fútbol en carrusel, es el cuarto del Atlético y no ha acabado la primera parte. Y claro, luego este fin de semana juegan contra el Rayo Vallecano y les meten 3. ¿Cómo se explica eso, Rastro? Estaba pensando qué mal me cae Talavera, ¿eh? Bueno, en realidad me cae muy bien. Pero me acaba de hacer mucho daño esta narración. Pues menos mal, te diría, ¿eh? 4-0 y menos mal. Porque ahí sí que pudieron ser muchos más. Sí, pudieron ser bastantes más. Al final quisimos hacer un poco de trampa agarrándonos a la polémica arbitral, pero la realidad del partido es que nos pudo caer un auténtico saco de goles, ¿no? Nunca había visto un Barça tan desdibujado. Es verdad que tenía alguna baja más o menos importante, Rafinha y Pedri, pero incluso así... Pero y era sobre todo, es que yo no lo vi, sobre todo la defensa. Yo creo que es la actitud, fue un poco la actitud, porque se centra mucho las críticas en la línea defensiva, pero en un equipo como el Barça defienden todos, defiende desde el primero hasta el último. Yo creo que no estuvieron como tenían que estar, más allá de darle al Atlético el mérito que tuvo, que fue muchísimo. El Atlético hizo un auténtico partidazo. Jugando así, hay pocos equipos también que se puedan enfrentar al Atlético. Y dime una cosa, ¿crees posible la remontada? Sí, creo en la remontada. Es muy difícil. ¡Qué convicción! Sí, es muy difícil, pero a ver, eso es lo bueno que tiene el Barça de Flick, ¿no? Que yo creo que casi todos, incluso los propios futbolistas es lo que del tiene el Barça de Flick y lo que tiene el Atleti de Simeone. Sí, que es capaz de lo mejor y de lo peor. Su cosillas tiene. Y si hay un partido en el que se le puede dar la vuelta a todo eso, es un Atlético Madrid-Barcelona, que son imprevisibles. Claro. Sí. Desde hace muchos años son partidos en los que no sabes cómo llegas y desde luego no sabes cómo sales, ¿eh? Y además es todavía el 9 de marzo, o sea, queda tiempo para recuperar lesionados
Queda tiempo para ver si definitivamente el Ayuntamiento de Barcelona acepta abrir el segundo fondo y entonces poder hacer un poquito más de caldera. Vale. Bueno. No te veo muy convencida, ¿eh? Yo no, yo estoy cero convencida. A mí remontar, es verdad lo que dice Galder, que hemos vivido Athletics Barça impresionantes, pero yo no lo tengo tan claro. Pero por lo menos quedarnos cerca, ¿no? Tener en algún momento del partido... Yo cerca no me quiero quedar. No, cerca no me quiero quedar. Yo quiero o pasar o que nos machaquen. Sois más de la meta que del camino. Entonces, claro, el camino déjaselo para los filósofos. Yo quiero pasar. Venga, vamos a hablar de un tema que de alguna manera ha salido cuando hablábamos de esos entrenadores, que lo habíamos dicho también en su momento de Hansi Flick, que quizá el éxito también eso, que no habla el idioma, que no conoce exactamente el entorno. Bueno, esos entornos que condicionan y que explican o no los comportamientos, estados de ánimo, hasta el futuro de jugadores, de entrenadores, de presidentes, y hablamos de fútbol, pero evidentemente también hablamos de nosotros, de la vida. Pero primero, para situar, Galder, cuando decimos el famoso entorno, ¿tú de qué crees que hablamos? Pues de todo eso que rodea al club o al jugador y que muchas veces no están los números, ¿no? Pero ahora en este mundo en el que todo se resume en tablas de Excel, sí, que cuando estás viendo a un jugador, pues de repente te ponen medias, que si corre mucho, que si defiende, que si tal, y a veces nos olvidamos de que son personas y esas personas están en una red de relaciones que les rodea y depende muchísimo el éxito, el fracaso, no de ellos, sino de todo el mundo en general, de esa red. ¿Y tú? Yo, claro, siendo del Barça, cuando hablamos del entorno, lo primero que se me viene a la cabeza es la idea que tenía Cruyff del entorno, ¿no? Que es todo ese... Yo creo que ahí nació la palabra... Bueno, la palabra entorno no nació allí, evidentemente, pero cuando se habla de fútbol, claro, exacto. La adaptación al fútbol yo creo que sí que data ahí de Cruyff, ¿no? Y es todo eso que rodea al Barça y que siempre quiere influir en el Barça, que quiere meter las manos en el Barça, ¿no? Incluso podríamos decir... Y que con el tiempo en Barcelona yo creo que ha derivado en dos bandos muy claros, ¿no? Por un lado, lo que se llamó el nuñismo, que ese sí que era el que dominaba el entorno, los medios, las empresas catalanas, y por otro lado el cruyffismo, ¿no? Que éramos un poco más los románticos. Y luego también las compañías. Tú el otro día confesabas tu adolescencia complicada, Galder. Galder. Supongo que te habrán dicho muchas veces. Es que claro, son las compañías. Son las compañías. Y la compañía era él. Eso se lo decían a mis amigos. Es peor todavía. No, mira, yo descubrí cuando tenía más o menos 19, 20 años a distinguir entre la gente que está contigo de fiesta o para bien y para reírse y de los verdaderos amigos que son los que te paran un día y te dicen, oye tío, ponte a estudiar o no sé, echar raíces, sienta un poco la cabeza, ¿no? Y creo que es una enseñanza muy importante porque fíjate que de futbolistas, por ejemplo, tienen muchos problemas porque cambian un entorno que les sujeta por uno nuevo, de nuevos amigos, de nuevas parejas, de nueva gente que se acerca hacia ti y que todo es elogio y todo es bien y que bueno eres y eres el mejor y para cuando se dan cuenta se la han pegado. Acabo de caer en la cuenta de que no tengo amigos. Solo tienes entorno. Solo tienes amigos de fiesta. Solo tienes entorno. Solo tengo palmeros. Solo tienes para salir de fiesta. Pero no, cuando hablamos de las compañías de eso, yo creo que de las más míticas, el entorno de Maradona. El entorno de Maradona, claro, a mí me cogió muy pequeño, no pude vivir en directo las informaciones que se daban. Una pero casa era tremendo, en la que vivían 20 personas. No sé yo creo que ni el propio Maradona sabía exactamente quién entraba y quién salía. Sí, yo creo que algún día seguro que se cruzó con alguien que le preguntó quién era él, ¿no? Quién era el dueño de la casa. Era terrible ese entorno, las historias que se han contado. Muchos periodistas también metidos dentro de ese entorno, porque además eran los años en los que los periodistas y los futbolistas todavía mantenían relación. Eran amigos, salían por ahí. Sí. Y... A mí me contó Rafa Osvaldo Ardiles una historia de Maradona en Nápoles, que le llamó un amigo, le dijo, oye, vete a ver si puedes tú influir en él, y que llegó allí a una casa en la que estaba abarrotada de gente y se enfrentó con él y acabó diciendo, si quieres dinero tienes en la entrada, y me contaba que la gente salía de casa, abría un cajón de una cómoda que había ahí en la entrada y se llevaba fajos de billetes. Y es terrible cómo una cosa así puede hundir al mayor talento, ¿verdad? Sí. Y fíjate que prácticamente se podría decir que así murió Maradona también, ¿no? Sí. Porque Maradona también murió en una casa rodeada de personas que su familia y sus mejores amigos en realidad casi no sabían ni quiénes eran, y absolutamente abandonado y con amistades compradas, con amistades absolutamente interesadas. ¿Y tú crees, Galder, que los llamados entornos han evolucionado, han cambiado con el tiempo? Sí, porque ha evolucionado y ha cambiado la figura del jugador. El jugador antes era una persona y hoy en día en la élite es una marca.
o es una empresa, y es alguien del que vive mucha gente alrededor, ¿no? Entonces muchas veces en la toma de decisiones propia de ese jugador, él mismo tiene poco que decir. Tiene que consensuar absolutamente todo, y cuando conoces futbolistas de élite te das cuenta de cuán importante es el haber decidido bien también toda esa gente que te acompaña a nivel profesional. Es decir, el entorno es gente que trabaja con él, o sea, no son los amigos de Maradona, ni amigos, los conocidos de Maradona, sino gente que ya forma un equipo, digamos. Se ha sumado un nuevo entorno, aparte de los amigos de toda la vida, los nuevos que va haciendo, los compañeros de viaje que elige en la misma plantilla, tiene representante, community manager, nutricionista, coach, un montón de gente que le está bombardeando con mensajes al oído, y dependiendo del tipo de mensajes, siempre se distingue muy bien si trabajan para ellos o para él. O sea, un representante bueno, por ejemplo, esto ya nos lo contó, tuvimos aquí uno, ¿os acordáis? Es aquel que vela por el bien del jugador y no por el mismo, ¿no? Nosotros en el Atleti, por ejemplo, nos enfrentamos a un problema que es que generalmente los representantes ganan más cuando se produce un traspaso. Claro, y le comen la oreja al jugador. Claro, si alguien paga un traspaso de 80 millones y el representante se lleva el 10, pues son 8. Entonces, es difícil que ingrese 8 en sueldos. Entonces, es muy importante que esos representantes sean gente que piense en el bien del jugador. Pero ha cambiado todo tanto que incluso los representantes hoy en día ya no es ni el representante clásico de antes, ¿no? Ya casi todos pertenecen a grandes agencias de trading y ha cambiado mucho. De todas formas, yo creo que sigue habiendo el entorno típico, el entorno de los amigos. Hay como dos entornos, el entorno profesional, que sería esto que está diciendo Galder. Sigue existiendo el entorno de los palmeritos, que viven de. Claro, ¿no? es que yo creo que uno de los problemas que tienen muchos de estos jugadores es que nadie, o sea, que todo el mundo les da la razón, nadie les dice cómo deberían hacerlo, nadie les lleva a la contraria. Es que en realidad el entorno yo creo que está un poco para eso, ¿no? Yo soy de los que creo que en la vida siempre viene bien tener las expectativas muy bajas, no aspirar nunca a demasiado. Y muchos futbolistas se topan con el problema de que están rodeados de gente que le están diciendo todo el rato que son los mejores del mundo. Esto lo decía algún entrenador cuando le preguntaban, algún entrenador del Barça cuando le preguntaban por una estrella, creo que era por Messi, y él decía, no, si el problema no es Messi, si el problema son los otros 23 que se creen Messi. Claro. Y eso es terrible, ¿no? En un vestuario, tener 24 Messi cuando en realidad solo hay uno. Claro. ¿Y las redes sociales, Rafa, crees que constituyen un nuevo entorno? Bueno, pues por ejemplo en el Barça sí, ¿no? Lo estamos viendo ahora en la nueva campaña electoral donde los arrumacos de la prensa van por un lado, donde las entrevistas y los reportajes favorables a uno de los candidatos van por un lado y sin embargo las simpatías hacia el otro van por las redes, ¿no? De repente las redes también tienen el poder de influir. Sí. Ya no influye solo la firma del Sport o el columnista del Mundo Deportivo, el tertuliano de RAC1 o Cataluña Radio, ¿no? Ahora cualquier cualquier niñato, como yo, a 1000 kilómetros de distancia es capaz también de influir en una cosa tan importante como unas elecciones a la presidencia del Barça, y eso también es entorno, ¿no? Eso también hay que considerarlo entorno. ¿Y es peor el entorno familiar? Esos padres que quieren construir la carrera de los hijos, que les hacen tomar decisiones que algunas veces, no sé si muchas o pocas, pero que algunas veces parece que no son las acertadas. Hombre, hay casos tremendos, ¿no? Hay casos tremendos. En el Real Madrid se contaba que el padre de Mesut Özil, en una de las renovaciones que tuvo su hijo con el club, les decía algo así como en el club como, bueno, serán 7, pero a él le vamos a decir que son 6, porque uno era suyo. Uno directamente se lo quedaba a él. Y casos como estos ha habido un montón en la historia del fútbol. Yo recuerdo a Víctor Valdés, que de repente decidió retirarse del fútbol, se marchó casi un año a Australia a hacer surf, y cuando llegó y habló con la empresa que le llevaba los asuntos, que eran su padre y su hermano, básicamente, le dijeron que allí no había... que no había dinero. Allí no había dinero, allí no quedaba ningún ahorro. Y Víctor Valdés tuvo que volver al fútbol, con todos los problemas que después tuvo de lesiones en Francia, Inglaterra, tal, tuvo que volver al fútbol porque todo lo que había ganado se había esfumado. Eso es terrible. Pero yo creo, Galder, y que tú conoces más también a la gente joven que empieza, que es normal que confíen en sus padres, ¿no? Al principio. Sí, yo estaba pensando al revés, en cuántos futbolistas son los padres los que les bajan a tierra, ¿no? Los que le dicen, hey, chiquitín, que eres el mismo de toda pocos la vida. Me parecen, ¿eh? Sí. Es que hay un problema cuando el niño empieza
apuntar muy alto porque se subvierte la jerarquía en casa. Claro, cuando tu hijo tiene 16 años y trae más dinero que tú, y yo en mi casa a veces digo, me digo a la cama, dicen, ¿por qué? Digo, porque pago yo esta casa, esas cosas que decía mi padre, ¿no? Porque aquí mando si yo. tu hijo te dice, cuidado que la casa la pago yo, así te vas a ir toda la cama, sí. majete, pues ahí se produce un problema y oye, hay que ser... hay que tener bien de madera para saber reconducir esa situación. El bien del chaval depende de que esa situación se reconduzca cuanto antes posible. Sí. ¿Sabes? Hay una anécdota de Ibrahimovic que cuenta Lagerbach en la biografía que escribió, que dice que un periodista de Holanda se acercó a Malmo, estaba a punto de fichar el jugador y tal, y estaba entrevistando a Ibrahimovic a pie de campo. Ibrahimovic tenía 17 años. Y le dijo, mira, ese es el presidente y el entrenador. Dijo, ¿esos son los que mandan? Y le dijo Ibrahimovic, no, yo te voy a enseñar quién manda aquí. Entonces le pegó un pelotazo en la cabeza al entrenador y se giraron el presidente y el entrenador como para montar una bronca y cuando vieron que era él, le dijeron, ¡eh! Y le rieron la gracia. ¿no? Dijeron, aquí mando yo. Pues eso sucede mucho en jugadores jóvenes y es fuente de problemas para toda la vida. Me estaba recordando al tortazo este que le dio Florentino Almeida, ¿no? Que también se giró. Como diciendo, y cuando vio a Florentino, bueno, se paró un poquito. ¿Sí? Sí. Estaba pensando yo en el caso de Neymar, ¿no? Es un niño que firmó, creo que con 5 o 6 años, un contrato de $1 millón con Nike. Claro, ¿cómo educas tú a un niño de 6 años, que es el que está metiendo el dinero en casa? Claro. Y además que pronto empezó a ser consciente de que él era el que metía dinero en casa. Pero mira, yo creo que fue Cesc. Yo hay una imagen que no soporto, que es cuando los jugadores bajan de los autobuses y tienen a toda la chavalería esperándoles y ellos bajan con los cascos puestos. Sí. O sea, eso me parece de una falta de educación. Absoluto, sí. Y entonces creo que fue Cesc, que una vez dijo que su madre le dijo, no quiero verte bajar de un autobús con los auriculares puestos. Una madre es una madre. Claro, por lo que decía Galder de que hay padres que sí, que te hacen aterrizar. O sea que... En muchos casos creo que también son los padres los culpables de haberlos bunkerizado tanto, pero está bien que alguno levante un poco la voz como la madre de Cesc y los baje al piso. Pues vamos a dejarlo aquí. La semana que viene nosotros y nuestro entorno volveremos. Somos un poco entorno nosotros también. Vosotros dos sí. Bueno, me falta Galder a la derecha. Tú eres mi entorno por aquí. Hasta la semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. I'm bored. I'm the chairman of the board. Ser Podcast. I'm a lengthy monologue. I'm living like a dog. I'm bored. Bore myself to sleep at night. Bore myself. Vamos a esta hora, como siempre, a hacer un poquito de repaso. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Un poquito de repaso de lo que llevamos hecho hasta ahora. Un paroncito, ¿no? Así de lunes, que nos ha costado arrancar la mañana. Bueno, cuesta siempre arrancar la semana. Luego una vez te pones, pues ya está. Para cuando te quieres poner ya es el viernes. Ya está, claro. Si es que ya está. Es la forma de verlo, también te digo, ¿eh? Claro. Luego, ay no, que si enero va largo, que si febrero también, ya llegará el verano. Pero sí está aquí al lado todo. Bueno, esa es la forma de verlo y te lo digo porque hemos empezado la mañana un poco pues con este tema de no, es que hemos pasado una noche aburrida, nos ha costado el lunes, pero claro, ¿cuándo no cuesta? ¿Cuándo no cuesta? Que llevamos una noche, no sé si decimos lo mismo todos los lunes, pero hoy llevamos una noche. Lleváis mala noche. Sí, aburridísima. No hemos hablado nada, no nos hemos reído nada. Lo he notado, estáis todos callados cuando yo he llegado. Sí. ¿Qué os está pasando? Pues nada, que se nos ha hecho bola, pero bueno, de aquí para arriba. Bueno, pues los lunes se hacen bola. Pero luego han compensado, ¿eh? Han remontado. Han tenido una discusión después, pero vamos. Pero bien. Que merecía la pena llevar. No, debate. ¿Merecía la pena llevarla a la antena? Al abierto. Pues llevarla un día. Claro, al abierto. Porque además estaban comentando un tema de abierto. Ah, bueno, pues oye, eso es anticiparse además. Sí. Anticiparse al abierto porque el abierto de hoy ha estado muy interesante. ¿Mucho? Entre otras cosas, nuestros compañeros Karima Garbi y Irene Millán nos han trasladado el rechazo de la propuesta de estatuto marco de los médicos. Este estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad y que parte de los médicos no están de acuerdo con él. Te dejo un fragmento de Karim, de nuestro compañero Karim, que nos expone cuáles son los 3 motivos por los que parte de los médicos no están de acuerdo con este estatuto. El primero es que creen que los médicos deben negociar sus condiciones de manera separada. El segundo, las guardias. Víctor Pedrera es secretario general de CESEM. Aquí se está hablando de jornadas de 35 horas
pero es que a los médicos se nos imponen jornadas de 60, 70 y más horas. Además de ser obligatorio, no se está computando para la jubilación. Y el tercer motivo es que detenido en eso que hacemos a veces, vamos a detenernos, vamos a explicar los pros, los contras, quién está a favor, quién está en contra. Y a los tertulianos les ha dado juego, ¿eh? Muchísimo, les ha gustado que les mucho ha también llegado el hasta tema. dar para la sensibilidad, si es más Todo. sensible en el norte, en Que el en el sur, sur de todo. ha dado mucho juego. Bueno, este tramo muy interesante y todo lo demás que ya está en plataformas, en podcast, en vídeo, en redes, en web, en todos los lados, multiplataforma. Y si el lunes se creían ustedes que venía aburrido, pues bueno, ya está Bob Pop abriendo el magazine para trasladarnos si el sexo acaba con la amistad o la hace más fuerte. Pues esto... Depende de para quién. Depende de para quién, Y ¿no? hace como 7 años, así, una noche, pues nos liamos. Y bueno, y tuvimos sexo y bien, todo bien, pero nos dimos cuenta de que corríamos un riesgo muy grande, porque nos daba miedo perder esa amistad. Sí. Y lo dejamos, paramos. Pero volvió a pasar. Y bueno, y llevamos 7 años juntos. Pues Pilar y su mejor amigo pues se van a comprar una casa juntos. ¿Ves qué bien? Fíjate. ¿Ves qué bien? Esto pues depende del caso. Pues Depende como del todo. caso. En su caso, el sexo refuerza, si es que era posible, todavía más la amistad. ¿Qué nos queda? Pues por delante tenemos la escritura. Es muy importante escribir a mano, para mí al menos lo es. Ya no escribimos a mano. Esto es lo que vamos a trasladar a partir de las 11:30 al Mitos 2.0. Para mí la escritura a mano, imprescindible. Pero antes, en unos instantes, el artesano con un cuadro clave de la historia del arte que además nos ayuda a sentir bienestar y a mover bien el cerebro. Esto también Vale. es importante. Muy bien. Que es el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Así que vamos con todo. Pues vamos con todo. Venga. Venga. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Bounce back, you always do, from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light. Let's go. Además de estar escuchándonos, tienen un momentito para conectarse al streaming del programa, para seguirnos en vídeo en directo. Van a ver que el cuadro del que vamos a hablar hoy es uno de los más misteriosos de la historia del arte, el matrimonio Arnolfini, que es una pintura de un detallismo que impresiona, pero el artesano, nuestro artesano, que siempre analiza la pintura desde una mirada emocional, viene hoy a demostrarnos que este cuadro no solo es muy bonito, es precioso, es enigmático, sino que según él, mirarlo nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro y sentir bienestar. Vamos a ver qué nos explica Pablo Ortiz de Zárate. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lo primero, por si alguien no se puede conectar al streaming, o le pasa como a mí, que no identifica el título del cuadro con la pintura, descríbenos el cuadro para que todo el mundo lo pueda tener en la cabeza. Es una pareja, dos personas jóvenes, un hombre y una mujer, que están de pie en una habitación muy lujosa, de frente a nosotros. De fondo hay un espejo, hay un candelabro arriba. Seguro que casi todo el mundo lo ha visto. Es uno de los cuadros más famosos del mundo. Lo primero, el misterio ya es que no sabemos quiénes son exactamente. Sí. Se cree, la teoría más probable es que fueran unos comerciantes o un rico comerciante italiano que vino de Italia, de Lucca, que se llama Giovanni de Nicolao de Arnolfini, y está aquí con su mujer. Y el cuadro lo pintó Jan van Eyck, el maestro flamenco, en 1434. Seguro que piensan en este cuadro porque lo hemos visto todos. Yo creo que incluso lo hemos estudiado en Historia del Arte posiblemente. ¿Cómo ayuda este cuadro en mi salud mental y a sentir bienestar? Lo primero, lo hacen 3 niveles. Vamos a ir explicando los 3. El primero y el más obvio, que es automático, es el disfrute de los detalles. Si te fijas, este cuadro lo ha pintado con un detallismo milimétrico. Es impresionante. Para pintar así, Van Eyck y muchos artistas flamencos usaban pinceles de un único pelo. Y con un solo pelo y con lupas, iban pintando esos detalles. Y es lo que hay que hacer con este cuadro, ir explorando y metiéndose en detalles maravillosos. ¿Qué ocurre? Cuando tú ves un cuadro con este nivel de detallismo, tu cerebro inyecta dopamina en tu... O sea, esto ya te da bienestar. Se ha demostrado científicamente que simplemente con ver algo que te agrada tanto, te genera un bienestar físico en tu cuerpo. El cerebro empieza a activar estos neurotransmisores. Y te voy a poner varios ejemplos. Te voy a ir enseñando detalles del cuadro para que tú observes cómo sientes ese bienestar, esa dopamina en tu cuerpo. Por ejemplo, fíjate
en el espejo que hay al fondo. Sí. Tú lo tienes ahí, te he traído una reproducción grande y te he hecho una ampliación del espejo que hay en la pared del fondo. Para ver el detalle de lo que se refleja en ese espejo. Claro. Se ve en el espejo que hay dos personas entrando en la habitación, que estarían donde estamos nosotros, los espectadores. Sí. Ves todos los reflejos de la ventana, ves un mini paisaje dentro del propio espejo. Se ve la habitación desde el otro ámbito reflejada en ese espejo de una forma maravillosa. Cuando estás viendo eso, tu cerebro se fascina y literalmente está generando esas sustancias que te provocan bienestar. Fíjate en los circulitos que hay alrededor del espejo. Son como una especie de mini cuadros dentro del propio cuadro. Son diferentes representaciones. Si te fijas en otras copias que te he hecho incluso con más detalle el espejo y esos circulitos. Son del tamaño de la mitad de la uña del dedo meñique. Y dentro hay una representación perfecta de escenas de la Pasión de Cristo. Es que el reflejo del espejo en sí ya es un cuadro y luego lo otro son todo de cuadros alrededor de este espejo. Claro. Es súper bonito cuando lo ves así ampliado. El mero hecho de mirar estos detalles, aunque no entienda de qué va el cuadro ni sepa quién son estas dos personas, mi cerebro me está recompensando con un chute de bienestar. Claro, aquí está el primer efecto. No hace falta ni que pienses, simplemente disfrutando de ese realismo, de esos detalles y de ese lujo tan perfecto que sientes el tacto de las telas, tu cerebro está generando, así entre comillas, dopamina, serotonina. Se ha demostrado que se reducen los niveles de cortisol, que se relaciona con el estrés. Se regula tu ritmo cardíaco. Se disminuyen los efectos de la ansiedad o del estrés. Y se ha observado, incluso hay un estudio que se hizo en Londres, que cuando tú ves cuadros que te gustan especialmente, el efecto reproduce y se producen efectos muy parecidos a los que se producen cuando estás enamorado. Fíjate que... ¡Qué bueno! Eso es lo que pasa cuando ves un cuadro. Así que vamos a seguir haciendo experimentos. Lo primero, nos sentimos así por los detalles, por lo meticuloso que es. ¿Por qué más? Luego, el lujo también. Hoy en día tenemos una apreciación diferente con el lujo. A veces ver pieles y cosas lujosas no nos genera tanto placer, pero en aquella época, en el siglo XVI, XV, la gente se fascinaba. Y tú fíjate, por ejemplo, en el vestido que tiene ella. Sí. Un vestido verde increíble. Claro, en aquella época ellos sabían, esto es lana traída de Inglaterra, carísima, más cara que la seda. Teñir con ese verde tan intenso un vestido de lana era dificilísimo. Conseguir esa uniformidad es muy, muy complicado. Y la gente ya se fascinaba, sabían, hay que traer a un maestro en el tinte para conseguir eso. Eso ya es impresionante. Fíjate en la falda, se levanta un poquito el vestido y a los pies se ve un poquito de una falda interior azul. Sí. Ese tinte azul también era dificilísimo de conseguir. Es increíble porque, claro, tiene una falda carísima, de un color azul carísimo. Y la lleva tapada. Que no se va a ver. Simplemente solo se ve va a un ver fragmentito, un trocito. Y lo mejor de todo, está todo ese vestido, toda esa falda interior, forrado de piel ultra lujosa, que se cree que puede ser o de armiño o de tripa de ardilla. O sea, lo que lleva alrededor del cuello y en las mangas. Y el forro de la tela, que por dentro sí, es verdad. Es de piel, aunque solo se ven los bordes. Sí, es verdad, es verdad. Todo el interior está forrado. Se ha calculado que son 35 metros de tela de lana verde de Inglaterra y 2.000 pieles de tripa de ardilla. Si luego te fijas en los zuecos que hay aquí al fondo, de color rojo, esos no son zapatos. Esos son como una especie de zuecos que se ponían para cuando salían a la calle y estaba embarrada porque no estaba pavimentada, para no mancharse los zapatos más delicados. Es decir, se ponían los zuecos con los zapatos puestos. Exacto. Pero ya los zuecos, que son para manchar de barro, están hechos de una piel roja que se sabe que solo pudo ser teñida con tintes traídos de la India. Carísimos, unos Manolo Blahnik de la época, una cosa carísima. Y si te fijas en la ropa de él, es de terciopelo de seda. Lo máximo de lo máximo. También forrada con piel que se cree que es piel de marta de Rusia. Martas traídas de Rusia, 100 pieles de martas de Rusia para conseguir todo ese forro. Todo este lujo, tú cuando lo ves, tu cerebro se fascina.
y por eso sientes tanto bienestar. Primero el lujo, después lo bien pintado que está con todos los detalles, ¿eh? El detalle del vestido y de la mantelina hasta que lleva me parece impresionante. Lo puedes sentir, casi tu cerebro se activa el tacto al ver el detalle tan realista. Sí. Bueno, hemos visto que la ropa ya demuestra que aquí hay lujo, pero ¿qué otros elementos del cuadro del matrimonio de Arnolfini son lujosos? ¿Qué más vemos? Bueno, detalles que hoy nos pasan desapercibidos, pero por ejemplo, ¿ves que hay unas naranjas al lado de la ventana? Sí. La naranja en España era muy barata en el siglo XVI, en el siglo XV, pero en Flandes, en el norte, en Bélgica, las naranjas eran un producto lujosísimo, carísimo. Y están ahí para decirnos, fíjate qué ricos son. Tenemos naranjas. Arriba, en la ventana, al lado del espejo, hay una especie de rosario que en realidad es un paternoster. Sí. El paternoster, en concreto, está hecho con unas bolas que son de ámbar traídos del Báltico. Carísimo también. En el techo hay un candelabro colgando. Sí. Los candelabros de este tamaño eran tan caros que solo estaban o en palacios o en catedrales. Así que ya te habla del lujo. Y luego hay una cosa muy curiosa. Hay una cama a la derecha del cuadro. Sí. Pero esto es una sala de recepción. Los expertos han identificado que esta cama no está ahí porque durmieran o se echaran la siesta. Es un mueble para presumir. De decoración. Sí, en esta época los ricos decoraban con muebles las habitaciones para recibir visitas, pero no eran para usarlos. Nadie se tumbaba en esta cama. Como la cama es el mueble más caro, la ponían ahí para presumir. Fíjate, era como un catálogo de muebles, tenía que ser el salón de recibir. Exacto, para que la gente dijera, fíjate qué pasta tienen, que tienen una cama aquí que no usan. Que no usan. Y luego al fondo hay varios bancos. Tener muebles era raro porque no había muchos muebles. Y hay un detalle increíble, justo en el banco del fondo, hay un cojín. Sí. Esto es algo lujosísimo. En aquella época no se usaban mucho cojines y cosas de confort. Tener un cojín en un banco indica que eres súper, súper rico. Con todos estos detalles que demuestran que son súper, súper ricos los protagonistas de nuestro cuadro, ¿esto quiere decir que lo encargaron para precisamente enseñar eso, los ricos que son, los ricos que eran? Este comerciante que se dedicaba a comerciar con productos lujosos y telas y sedas, lo que está haciendo con este cuadro es decir, soy riquísimo, no hay nadie más rico en Brujas, en Flandes, que yo. Pero tienen cuidado con una cosa, y esto es una cosa muy llamativa de este cuadro. Hay lujo máximo para que la gente sepan que tienen muchísimo dinero, pero no se pasan de soberbia. Por ejemplo, el suelo es de madera. Sí. No es de mármol. El mármol ya sería demasiado, es cosa de reyes. Las paredes no están cubiertas de tapices, están cubiertas de yeso. Y ellos se cuidan mucho de no llevar grandes joyas o bordados carísimos. Es todo muy lujoso, pero lo suficiente como para que no te digan que eres demasiado pretencioso intentando presumir. Que no seas un nuevo... Es que a lo mejor no son nuevos ricos, a lo mejor son ricos de toda la vida. Claro. Vamos a avanzar porque hemos visto el primer beneficio que este cuadro tiene para nuestro bienestar, los detalles, que están súper bien hechos, el lujo que nos hace sentir bien, pero has dicho que hay tres. ¿Cuál es el segundo? Fomenta la atención. Esto es muy importante en el arte. Cuando hay tantos detalles y tan pequeños, tienes que prestar mucha atención para descubrir cosas preciosas y bonitas. ¿Y qué pasa? Que sabemos que si tú entrenas la atención, refuerzas la capacidad de tu cerebro para concentrarse. Y esto es muy efectivo contra la ansiedad, por ejemplo. Para dejar de rumiar y de tener pensamientos invasivos, practicar la atención con cuadros es muy, muy, muy eficaz. Y vamos a hacer la prueba. Venga, probemos. Fíjate que si tú miras atentamente el paternoster o la especie de rosario que hay en el espejo, al principio ves que tiene brillos. Pero si te fijas muy bien, con mucha atención, vas a ver que está reflejado en la pared. ¿Ves el reflejo del rosario reflejándose en el yeso de la pared? Totalmente. Incluso, si te fijas muy bien en las bolitas de ámbar, se ve el hilo de seda que las une atraviesa, todo este paternoster o esta especie de rosario. Sí. Ese detalle, tú cuando lo ves, tu cerebro inyecta dopamina. Te sientes bien al descubrir cosas tan preciosas. Otro ejemplo, en la naranja que hay en la ventana, que te la he traído ampliadísima, no solamente tiene sombra a un lado, sino que en la ventana está reflejado. También se refleja, sí. En la madera pulida del marco de la ventana ves barniz, una especie de sombra de brillo de naranja. Fíjate en el candelabro del techo. Sí. Esos reflejos del candelabro increíbles
hacen que tu cerebro, cuando los percibe, te premie. Solo entrenando tu atención puedes darte cuenta de todas estas cosas maravillosas. Llevamos 2 elementos para nuestro bienestar. ¿Cuál es el tercer beneficio que nos aporta el matrimonio Arnolfini? Uno que muy poca gente detecta, y es que incentiva nuestra curiosidad. El arte, ver cuadros, es intentar desentrañar misterios, porque tú ves ahí unos señores y te preguntas quiénes son, qué hacen. Cuando tú te planteas estos dilemas, tu cerebro se activa, tienes curiosidad. Cuando recibes y satisfaces esa curiosidad, se ha demostrado que el cerebro genera otra vez bienestar y dopamina. Y esto es adictivo. ¿Qué pasa? Esto es clave para el desarrollo del ser humano. Cuando tú tienes una curiosidad, ¿cómo puedo trasladar esta roca al otro lado del río? La satisfaces, averiguas que la subes en una barca y flota y no se hunde. Tu cerebro te genera ese bienestar que es adictivo y así incentiva tu curiosidad para seguir evolucionando. Claro, yo ahora quiero saber qué está pasando en este cuadro. Claro, para sentir ese chute de... O sea, ¿qué es esto? Pues hay varias teorías, ¿vale? La primera y durante siglos más extendida, se cree que este es un cuadro de un matrimonio y que estaría celebrando un matrimonio, un casamiento. Lo sabemos porque ella tiene la cabeza cubierta, como solían hacer las mujeres. Sí. Los perros suelen ser un símbolo de la fidelidad en el matrimonio. Y también las manos, los gestos de las manos, él la está tomando como diciendo te acepto en matrimonio. Luego hay una curiosidad, y es que en el espejo hemos dicho que se ve reflejado... Que se veía gente. Y uno de ellos se cree que sería el propio pintor, Van Eyck. Es una forma, hay historiadores que creen que esto es un certificado matrimonial, en el que el pintor actúa como testigo. Y para certificar que él estuvo allí y fue testigo, fíjate que en la pared hay escrito Jan Van Eyck estuvo aquí. Está aquí y se pinta presente en el espejo como certificando ese matrimonio. Pero a mí quiero que no me cuadra es que parece que ella se casó de penalti entonces, porque ella tiene el vientre abultado y tiene la mano, la pose esa típica de las embarazadas, como sujetándose la barriga o tocándose la barriga. Se ha creído durante muchos años que ella está embarazada y que por lo tanto esto es una especie de matrimonio de conveniencia para legitimar ese embarazo. Pero esto sí que se ha descartado, prácticamente todo el mundo ha descartado, porque es muy habitual pintar mujeres de clase alta con este gesto. Se levanta el vestido para que se vea el lujo de la falda del fondo. Es un gesto de clase alta para presumir de que... Y por eso le queda abultado el vientre, porque se dobla la ropa. Dobla la ropa, claro. Le abulta, claro. Y es para que se vea. O sea que no está embarazada. Hay una tercera teoría, que es mi favorita y que podría ser. Hay gente que cree que este cuadro habla de la muerte de ella, que sería para conmemorar y recordar a esta mujer que ha muerto. ¿Por qué se cree? Porque en el fondo, en el candelabro, hay solo 2 velas. La que está al lado de él es una vela completa que está ardiendo. Sí. Y la que está al lado de ella es una vela, si te fijas, ya se ha consumido, la cera está derretida. La de su lado es una vela que habla de la vida, él está vivo y arde su vida. La de ella se ha consumido, por lo tanto estaría muerta. Y los circulitos que hay alrededor del espejo hablan... Los que están justo al lado de él cuentan todos historias de la pasión de Cristo antes de ser crucificado, antes de morir. Y los que están al lado de ella son todos escenas después de su muerte. Sería una pista para decirnos que ella ha muerto y el cuadro es una celebración de su vida. A mí me gusta más la de la historia de que se casan y que ella además se casa de penalti, que eso es transgredir un poco todas las normas. Sería maravilloso que en aquella época... Descubrir todo esto es lo que nos hace sentir bien, ¿no? Cuando tú recibes esa satisfacción de tu curiosidad, tu cerebro quiere más, claro. Eso incentiva el aprendizaje. El arte hace que queramos saber más y activa nuestro cerebro. Y esto es muy bueno para personas con cierta edad que se sienten cansadas, activar el cerebro y hacerlo trabajar. Pues cuando lleguen a casa, busquen el cuadro, busquen todos esos detalles y se sentirán fantásticamente bien. La semana que viene más. Más dopamina. Un beso. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Y'all come on in now. Come right on down front. I got something I want to show you.
Now y'all heard Es lunes y hasta ahora desmontamos mitos o tratamos de hacerlo con Pepe Rubio y Sergio Castro. Hola a los dos. ¿Cuántas veces nos saludamos, Pues las que haga falta. Ah, muy bien, adelante. Pocas me parece. A mí una vez me regañaron en la radio un antiguo jefe que me dijo, no se dice buenos días más de una vez al día. Claro. Ya, pero tú piensas que ahora se pone a escucharnos gente que no nos ha escuchado antes, con lo cual no saben. Yo nunca si le nos hice hemos caso saludado. a ese jefe tampoco. Es verdad. Bueno. ¿Dónde está el jefe? Como ya no está. ¿Y dónde estás tú? El jefe triunfó mucho, ¿eh? Sí, pero bueno, ahora ya no está aquí. Bueno. Bueno, ¿de qué va lo vuestro de hoy? Porque, Pues de cosas serias, científicas y a la vez del día a día de cualquier ciudadano, iba a decir de a pie, diría en este caso de a mano. Bueno, y también de formas artesanales derrotadas por el cambio generacional y tecnológico. Bueno, a ver qué se os ha ocurrido, porque me estáis asustando. Os recuerdo que tenemos una audiencia muy alta que hay que mantener, ¿eh? Bueno, pues la cosa va de esto. Hace casi una semana la secretaria de Estado de los Ministros de Ciencia y Tecnología, es decir, Eva Cruz, nos advirtió que escribir a mano es ya casi prehistórico, cosa del pasado. Pero a la vez, al mismo tiempo, como buena secretaria de Estado que es, nos recordó que grandes científicos en la materia han demostrado la conexión de las manos y el cerebro, y que esta conexión a través de la escritura a mano es clave para nuestro desarrollo. Muy bien planteado el tema. Mañana, si queréis, venís al abierto. No Pero tenemos tiempo. ¿esto dónde nos lleva? Bueno, nos lleva a que llamen ya los oyentes al 900 100 800 900 800 y respondan a la pregunta del mito de hoy. ¿Ya no escribimos a mano? ¿Sí o no? ¿Ustedes han dejado de hacerlo o lo hacen todo con un teclado móvil de tablet o de PC? ¿Tienen algo que debe de ir escrito a mano? Sí o sí. ¿Listas de la compra? Por ejemplo, la siguen haciendo a mano. Siempre. Cartas, apuntes, resúmenes, un diario. Si lo hacen, ¿cómo escriben? ¿A mano o lo hacen tecnológicamente con un teclado? Ahí está la clave, 900 100 800. Venga, pues esta es la pregunta que planteamos en el mito de hoy. ¿Ya no escribimos a mano? 900 100 800. Cuéntenos si ustedes son de los que escriben a mano, si ya no lo hacen tanto como antes, si han cambiado la forma de escribir, si ya no se acuerdan de cómo se escribe a mano. 900 100 800. Planteando el tema, yo me imagino, y doy por supuesto, que habréis hecho un estudio de campo a la altura del mito. Sí, tenemos estudio de campo, tenemos expertos, vamos poco a poco. Para empezar, uno de los amanuenses del programa más acreditado, que es Brian Pérez, nos decía esto. Yo creo que escribir a mano es súper importante. Soy miembro fundador, junto a Sergio Castro, del equipo de escritura a pluma del Hoy por Hoy, y creo que es importantísimo. No es que te haga más listo, pero desde luego te hace tener una escritura más cuidada, más precisa, y piensas mucho más en lo que escribes. Brian Pérez junto con Sergio Castro, miembros fundadores del equipo de escritura pluma del Hoy por Hoy, con lo cual, como Brian está al otro lado, ya lo he escuchado, te toca a ti, Sergio. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en vuestro club? Bueno, ¿Con una pluma, vale? Sí, claro, vale con una pluma, pero sobre todo vale con ganas, con afición y con tener perseverancia en hacerlo. No vale ser flot de un día. Vale. Rubio no lo ha podido hacer y le hemos tenido que echar. O sea, sí, no es aquello, un día escribo a pluma y el otro día escribo... No. A nosotros la gente del lápiz no nos interesa. No nos interesa. Así que querer hacerlo, y es verdad lo que lo ha definido muy bien, se piensa más y se organiza mejor el cerebro, se escribe esa mano. Muy bien. Lo que está claro es que Brian y Sergio imparten cátedra con este tema en la redacción. De hecho, en su corta trayectoria han conseguido que 1 de cada 10 compañeros se compre una pluma. ¿Algo estarán haciendo bien? ¿Se puede saber, Sergio, a quién habéis engañado? A ver, no le hemos engañado, sino que después de escucharnos mucho hablar de marcas, de estilos, de trazos, él se nos quedaba mirando como un gatillo que quería leche. Y entonces un día dijimos, ¿qué te pasa? ¿A ti te gustaría? Y dice, a mí me encantaría. Entonces Pascual Donate le metimos en el grupo, tiene una pluma que está rota por todos los lados, es abarete, no gasta. Pero si esa se la regalaron, no fue un regalo. La compró, pero era barata. Exacto, la fue a comprar y era barata. Pero se sentó un día encima, cosa muy de Pascual, y la rompió. Le reventó la tinta a los pantalones, pero entonces ha puesto celo y sigue como escribiendo con esa en lugar de gastarse, claro, un poco de dinero en eso. Pero bueno, ahí está el hombre, sí. Pues yo ahora estoy escribiendo a mano más que nunca. Me compré una pluma por consejo de Sergio y de Brian. Me dijeron que mi trazo sería más largo, más ligero, suave y elegante. Y efectivamente voy más rápido, me siento más listo e incluso a veces un Cervantes. Pero luego leo lo que he escrito a mano y, para mi desgracia,
sigo sin entender mi propia letra. Esto le pasaba también a Mariano Rajoy, que no entendía su propia letra. Sí. ¿Más gente del equipo que escriba a mano? Pues nos hemos encontrado a muchos más fieles de la escritura a mano de este equipo. Con más razón estamos ahora aquí sentados con el mito de hoy. Por eso sí, para sorpresa de los escépticos, la persona que más tiempo pasa detrás del teclado y del ratón, dejando las redes de Hoy por Hoy perfecta, es la misma que toma apuntes a mano e incluso todavía escribe cartas. Pedro Hernández. Soy la persona que lleva las redes, la persona más digital y tecnológica de este Hoy por Hoy. Escribo todo el rato a mano, me hago una serie de listas que voy tachando de cosas que tengo que hacer y que no. Me apunto cosas porque creo que eso refuerza lo que tengo que hacer y no se me olvida en mi cabeza. Y además, en una vida pasada, escribía cartas y esas cartas las escribía constantemente a mano, pese a que mi letra no es la mejor del mundo, porque creo que quedaban bonitas, con sus tachones, sus errores y sus enmiendas. Sí, es que este chico vale para todo. Venga, ya saben que en el 900-100-800 les estamos pidiendo que nos cuenten si ustedes escriben o no a mano. Y antes de escucharlo, vosotros que planteáis el mito de hoy, ya sé que tienes una pluma, Sergio, pero he traído un ¿la cuaderno. utilizas? ¿Tú escribes a mano habitualmente? Claro, yo he traído un cuaderno de lo que es la vida del programa. Y todo está escrito. Todo está escrito a mano, para luego pasarlo a ordenador, porque al final el ordenador es igual, unifica todo. Sí. Y esto lo diferencia. Y fuera del trabajo, pues yo creo que tengo como unos 30 cuadernos comprados y no utilizados, que eso es otro problema que podría ser un mito, de por qué no quieres manchar un cuaderno nuevo, que habla mucho de las personas y no bien. Y de las cabezas. Y de las cabezas. Ahora le preguntaremos a nuestra experta de hoy. Sí, ¿Y tú, Pepe, escribes a mano? Yo escribo a mano y me gusta el lápiz. Evidente, y siempre Faber-Castell. Vale. Yo no sé por qué. ¿Con goma? ¿Sin goma? ¿De borrar? No, sin goma porque eso ya es como más infantil. Terminas chupándola, mordiéndola, es como muy un poco asquerosín. Entonces la prefiero sin. Yo creo que en este equipo somos bastante de escribir a mano. A mí me gusta mucho escribir a mano. Sastre escribe mucho a mano también. Yo creo que en este equipo ganan los que escribimos el a mano. cerebro que tenemos. Por eso somos tan el programa abrigados, líder ¿no? de la radio española, porque escribimos a mano. Venga, además de vuestra opinión, ¿tenéis experta? Claro, prometimos ser experto, en este caso experta, está sentado a tu lado, se llama Ana Ibáñez. A ver si lo digo bien todo, porque no es poca cosa. Es neurocientífica, directora de los centros de entrenamiento cerebral Mind Studio y autora de un bestseller, Sorprende a tu mente, que lleva ya 17 ediciones. Acaba de publicar un segundo libro, Neurociencia para la vida real. Y creemos que no nos equivocamos si decimos que Ana Ibáñez es una especie de superentrenadora del cerebro. Ana Ibáñez, muy buenos días. Muy buenos días, Mira, Ángel, para empezar os voy a Sergio, enseñar, déjame Pepe. un momento. Mira todo lo que ha escrito Todo a mientras mano, vosotros estabais hablando, todo a mano. Sí, todo a mano. Un esquema. ¿Es real o es mito que ya no escribimos tanto a mano? Bueno, pues yo estaba antes de venir hablando con gente joven, entre ellas mi hija, y le digo, oye, ¿tú escribes a mano? Y me ha dicho, mamá, yo siempre que tengo que acordarme de algo y estudiar, sigo escribiendo a mano, sus apuntes. Claro. Porque ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando escribimos a mano? Pues la verdad es que mucho de lo que ya habéis estado contando y que tiene que ver con que escribir a mano tiene un componente emocional, para empezar a hablar, que es importantísimo para el cerebro, que no lo tiene nunca el escribir con teclado. Escribir a mano nos conecta con nuestros propios trazos. Esto de escribir a pluma hace algo que es fundamental para aterrizarnos a lo que estamos haciendo, que es pues seguir el trazo, ver cómo estás dibujando, cómo es ese control del movimiento, o escribir a lápiz. Y el reconocerte en la escritura hace que tu cerebro, por esos momentos, esté mucho más focalizado a lo que estás haciendo que lo que haces cuando estás tecleando con los dedos. Y esto, que parece una obviedad o algo que no es tan importante, fijaos que ahora mismo que tenemos tan pocos momentos en los que realmente podemos estar más presentes, y que es fundamental para vivir con menos estrés, escribir a mano nos ayuda muchísimo a eso. ¿Y tú crees, porque decías, hablando del componente emocional, tú crees que una misma nota, no digo carta porque yo creo que cartas ya no, pero una misma nota escrita a mano que escrita con un teclado, ¿el contenido sería diferente? ¿Nuestra redacción sería diferente? Totalmente. Es que hay un tema ahí de velocidad. Fíjate que cuando quieres conectar más profundamente contigo, hay algo que solemos hacer que no nos damos cuenta, que es cerrar los ojos. Muchas veces, si quiero pensar algo, conectarme, cierro los ojos. Bueno, pues escribir tiene un poco ese efecto. Cuando tú escribes a mano, tienes más tiempo entre lo que piensas y el acto de escribir, y le permites a tu sistema y a ti conectarte más contigo mismo. Así que estoy casi segura de que si queréis escribir algo profundo, si lo escribís a mano,
y sobre todo a pluma, me parece muy bien eso, Sergio, aparecen temas más profundos, más conectados contigo. Y no solo temas más profundos, por esto que estás diciendo, por el tiempo que nos tomamos en pensar, también a lo mejor mandas una nota por WhatsApp o a través del correo electrónico que puedes parecer, para quien la recibe, un poco borde, y a lo mejor si la escribes a mano te lo piensas 2 veces antes de escribirlo, ¿no? Dices, esto va a sonar mal, y no lo escribes. ¿Y sabes por qué es? Porque estás conectando que algo que es más humano que el tecleado. Cuando tú estás escribiendo, realmente te conectas mucho más con quién tú eres, y en ese conectarte tienes... Bueno, pues eres más afín, efectivamente, eres más consciente de, oye, esto que estoy poniendo lo estoy haciendo de forma automática, me está saliendo cualquier cosa, o me paro un poco a pensar. Tiene ese acto de reflexión. Y yo te preguntaba, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando escribimos a mano? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando dejamos de escribir a mano? Es decir, aquellos que ya prácticamente, porque yo ahora, yo lo veo en las clases en las universidades, que todo el mundo está con su iPad y con el ordenador y toman los apuntes, todo en máquina, en las ruedas de prensa mismo, nuestros compañeros que están en las ruedas de prensa, ya casi ninguno va allí con el bolígrafo. ¿Qué le bueno, pasa? que lo hacemos casi todos, porque es verdad que escribir a máquina tiene esto que vas estamos más rápido, hablando, vas más rápido y te queda guardado, ¿no? Pero si hablamos del cerebro, ocurren 2 cosas que yo que leo frecuencias cerebrales, que es la electricidad del cerebro, ¿no? Pues vemos que hay un cambio radical en algo que es muy importante para luego nuestro bienestar diario. Y cuando escribimos a mano, estamos utilizando mucho más ambos hemisferios al mismo tiempo, de forma simultánea. Hay un acto creativo en escribir y luego hay un acto más automático también de buscar un objetivo. El acto más creativo es nuestro hemisferio derecho, o conecta más áreas de nuestro hemisferio derecho, y el otro, más el de la eficiencia, el de buscar un objetivo, es más de nuestro hemisferio izquierdo. La conexión entre ambos hemisferios al mismo tiempo tiene unos resultados y unos beneficios que son muy buenos en el día a día, no solo en el momento de escribir. Una persona que está más equilibrada, que disfruta siendo creativa, pero a la vez que se sabe centrar y focalizar, es alguien que tiene ambos hemisferios que funcionan bien al mismo tiempo. Y escribir nos ayuda a eso, así que eso es muy importante. Y la otra cosa que nos ocurre es que escribir a mano reduce nuestro ruido mental. Y esto es muy necesario. No, hay una cosa curiosa porque ahora hay aplicaciones, nosotros que hacemos entrevistas de audio, hay aplicaciones que te las transcriben. Y yo las utilizo a veces para que me transcriban, pues es más rápido. Pero cuando tengo todo transcrito, y a lo importante, necesito en los márgenes decir si hay un párrafo escrito y necesito ponerla a boli lo que dice, y estoy escribiendo prácticamente lo mismo, pero necesito ese titular a mano. Somos muy visuales. Cuando escribes tienes mucha más facilidad, cuando ves tu trazo escrito tienes mucha más facilidad de recordar aquello que estás escribiendo que si lo ves en algo que no tiene ningún trazo, ninguna personalidad, ¿no? que es un texto escrito a máquina. Y la memoria, por eso cuando mi hija me decía que ella cuando tiene que coger apuntes y estudiar lo hace a mano, es porque realmente nuestra memoria se activa muchísimo más cuando estamos escribiendo a mano. Bueno, en nuestra época, que yo no tenía, cuando estudiaba, no había ordenadores, ni había tabletas, ni nada de eso, cuando te hacías los esquemas, el esquema a mano servía te servía primero para después estudiar, pero mientras lo estabas haciendo te servía para tú ya mismo entender, ¿no? Totalmente. Se te quedaba más fijado. Claro. Bueno, de hecho, algo que saben muy bien la gente que oposita y los estudiantes que han estudiado técnicas de estudio, lo ideal es escribir a mano y utilizar 3 colores, que los tienes bien diferenciados. Pero somos tan visuales, nuestro cerebro es tan visual a la hora de recordar, que cuando utilizas 3 colores para destacar, y tienen que ser siempre 3 y los mismos, haces una especie de memoria fotográfica. Claro. Y esto luego te va a ayudar mucho. Pues mira, sobre los bolis de colores y los colores para escribir, Lara desde Pontevedra, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Lara. Bueno, pues sí, lo que estabais comentando, que yo soy fan de escribir a mano y de tener siempre pues mis bolis de colorines, que me ayuda a organizarme mejor. Tú eres profesora, ¿no? De educación infantil, y nada, es mi segundo año de profesora, y ya cuando preparé la oposición tenía así tal cual organizado los apuntes pues por colores, el título principal de un color, el segundo título de otro, palabras clave de otro, y entonces así, y es como que los ojos ya te van así más a tiro fijo. Claro, Y ahora trabajando pues también siempre escribo todo, la programación de cada semana la voy escribiendo a mano, el diario de aula después al acabar la semana lo mismo, y me encanta además. Y los colores que ayudan a fijar, como nos decía Ana. Lara, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Y Poli, desde Constantina, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Ángel. Cuéntanos. ¿Qué tal? Pues nada, estaba escuchándoos y digo, voy a llamarles porque yo escribo a mano a un dietario personal desde... Bueno, pues una herencia que mi padre lo hacía en su día, cuando falleció, cogí el testimonio y estoy escribiendo un dietario
particular todos los días y lo escribo a mano, claro. O sea, y escribes lo que has hecho en el día o reflexiones, Sí, lo que te parezca. Exacto, lo que hace la familia, si hay alguna cosa importante a nivel nacional, Sí. O a nivel internacional, bueno, Sí. pongo la temperatura, bueno, pongo los resultados del fútbol que me gustan, en fin. Y todo esto lo Todo- lo haces a mano. Sí, todo, no, todo. Tengo el ordenador también para otras cosas, evidentemente. Sí. Pero me ha hecho mucha gracia que dijerais que era un poco primitivo o prehistórico. No, pero no, aquí somos me he grandes. sentido un poco No, aquí somos lo de prehistórico. grandes defensores. Somos grandes defensores Sí, ¿no? de la escritura a mano. Os estaba escuchando. Sí. Hipólito, muchísimas Pues bueno, gracias. Nada, a vosotros. Hasta enhorabuena por el luego. programa, Ángel. Que, Un abrazo. Hasta Ana, luego. claro, yo estaba pensando también, porque tú decías lo del ruido, ¿no? Cuando escribes a mano desaparece o afloja el ruido mental. Hay gente que para combatir la ansiedad, para combatir el ruido, pinta mandalas o hace punto de cruz. Claro, un ejercicio, bueno, lo que hacía Hipólito, por ejemplo, un ejercicio sería cada tarde o cada noche en un instrumento de relax escribir a mano, ¿no? Sí, bueno, sería fantástico. Mucha gente lo hace porque también eso lo podemos, porque todo esto la gracia es que lo podemos medir. Podemos Sí, medir qué sí. ocurre en nuestro cerebro cuando lo hacemos. Fíjate que lo que peor llevamos a nivel cerebral es vivir en un mundo abstracto, en un mundo incierto. A nuestro cerebro esto le vuelve muy loco. Mucha de la ansiedad que tenemos es por eso. Y escribir significa concretar. De todas estas cosas que tienes en la cabeza, tienes que elegir y te pones a escribirlas. Es como aterrizar. Y de hecho, se recomienda mucho. O sea, si tienes la cabeza llena de cosas, haz un ratito por la noche antes de irte a Siéntate dormir, un rato, escribe, sí. sácalo de tu cabeza, déjalo en ese papel y tu cerebro realmente se vacía de muchas cosas. Es un gran acto. Y hay otra manera de escribir. Esa es una que es más enfocada a escribir cosas para quitártelas de la cabeza, pero hay una maravillosa que es escribir permitiéndote que cualquier cosa, no pensar, o sea, como que no hay nadie lo va a leer y voy a permitirme que salga Lo que te todo. salga. Y es una manera de sacar toda esa basurilla que tenemos dentro. Ana, desde Ávila, buenos días. Buenos días. A ver, ¿escribes a mano tú? Yo escribo a mano. Me siento prehistórica, pero me da lo mismo. Me encantan mis libretas, Sí. o bien de viajes, o bien de pensamientos, de citas. Y es verdad, escribir sin pensar que vas a escribir, soltando aquello que tienes dentro. Sí. Cuando lo vuelves a leer, dices, wow, y no lo dije. O sea, tú cada día escribes algo, sean reflexiones, sea lo que sea. Sí, me encanta escribir. Y les decía a quien cogía el teléfono, Sí. por cierto, muy amable. Sí. Mi marido se enfada mucho porque dice que eres capaz de escribirte una libreta entera y no tienes un tachón. Y digo, porque estoy pensando lo que escribo. Entonces, Claro. No tacho nada, porque voy pensando lo que escribo. Y en todo caso, hombre, si algo no te ha salido, bueno, pues haces ahí una rayita para decir esto no era. Sí, sí. Y sí, soy de poner un pensamiento. Si me ha pillado porque estoy paseando, pues entonces siempre voy con una grabadora, lo grabo, pero luego voy y lo escribo. Luego lo transcribes. Pues Ana, muchísimas gracias. Hay que hacer este ejercicio que hacía Ana. Ponemos deberes a los oyentes, Ana, que escriban todos, ¿no? Escriban, que dejen salir lo que está en el subconsciente, que es mucho ruido y lo dejamos ahí. Músculo, ¿no? Exacto. Eso es. Bueno, es que fíjate, se convierte, que yo entreno cerebros, ¿no? Pues con un boli, con un lápiz, con una pluma, tenemos ahí unas pesas para nuestro cerebro Unas maravillosas. mancuernas. Pongámoslo Ana- a trabajar. Ana Ibáñez, muchísimas gracias. Por goleada, ¿eh? Hasta luego, por goleada. Todo el mundo quiere escribir, hermano. Gracias. Gracias, hasta pronto. Vamos a ver, A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado Bueno, una cosa verdaderamente notable, medidas para que lo he escrito aquí y crear no entiendo empleo mi letra. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, buenos Hola, días. Ángels, ¿cómo estás? Francino, Buenos buenos días. días. Hola. ¿Que querías algo de Pacojo? No, Vale, vale. no he hecho ningún gesto. No, es que como a veces pienso que quiere algo de tu No, Pacojo, no, digo, hoy vale, no, vale. hoy no, hoy Vale, no. hoy lo tienes todo claro. Hoy lo tengo Deportivamente todo claro. Sí, deportivamente Venga, sí. el resto ya. Venga, Casal, Bueno, cuéntanos. vamos a ver si podemos contar ya a las 2:30 la vuelta a casa de los primeros vecinos de Grazalema, los primeros, los que están en zonas, digamos, seguras, según los geólogos, y que por fin van a saber cómo están sus viviendas. Por fin en casa,
pero todavía no han regresado. Lo contaremos. Tomaremos el pulso al seguimiento de la huelga de médicos. Vamos a preguntar en Sanidad cómo ven además esa idea del govern catalán que hemos contado aquí en la SER, ¿no?, de incentivar a los centros de salud cuyos médicos reduzcan el tiempo de las bajas. Viene polémica, seguro. Y seguiremos en el enredo de las negociaciones PP y Vox para sacar adelante los gobiernos de Extremadura o de Aragón. Hace una semana María Guardiola dijo aquella frase de que ella no quería un PP travestido de Vox. Hizo guiños incluso al PSOE para lograr el gobierno con su abstención. Pues hoy Guardiola firma estas palabras polémicas en una entrevista en OK Diario. Le preguntaban a Guardiola sobre el feminismo. Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida que es el feminismo que defiende Vox. Vox, que recordemos, Ángels, es una formación que niega la violencia machista. Vox, feminismo en la misma frase, no sé o yo. Que se desmarca. Qué contorsiones hay que hacer, ¿eh? Sí, Dios mío, de Es verdad. contorsionismo en una negociación, ¿no? Pero cómo se pasa de un discurso en menos de una semana en el que prácticamente no quería saber nada de Vox a entregarse en manos de Vox y firmar esto, ¿no? Mi feminismo es el feminismo de Vox. Francino, ¿y vosotros? Hoy tenemos dos escritoras en la ventana de los libros, Lucía Solla y Lana Corujo, que están de actualidad y que cuentan dos historias tremendas en clave literaria. Una relación tóxica en Comerás Flores. Déjame leer un fragmentito breve. Dice: eres un desastre. No dije nada. Solo a ti se te ocurre cerrar la puta puerta del coche con la llave dentro. No dije nada. El coche a 190 kilómetros por hora. 210 kilómetros por hora. Nos has jodido el puto fin de semana. ¿Tú te das cuenta? Es que lo has jodido tú solita. Y 220 kilómetros por hora. Y ese frío de humo blanco que salía de los ventiladores. Sentí como el coche vacilaba casi sin control. Ya me daba igual, no podía más. Relación tóxica. Sí, sí. Y luego una historia tremenda, familiar, tremenda, de dos hermanas. Lana Corujo, han cantado bingo. Alejandra me mira desde el volcán. Estoy sola en casa de abuela porque todos los adultos buscan a mi hermana. ¡Ven aquí! Le hago señas, pero ya me las devuelve. Quiere que sea yo la que vaya. Me pongo los tenis y salgo por la puerta de la cocina. Estoy enfadada. El sol es tibio porque aún es temprano. En cuanto al alcance, le voy a meter un cachetón que se va a mear encima por asustarme. Son dos ejemplos de escritura de dos... es que está muy bien. Está muy bien. Comerás Flores y han cantado bingo. Dos novelas magníficas. Os escuchamos eso y muchas otras cosas. Pero ya no quiero decir más. Pero no, porque con esto ya tienes bastante. Por ejemplo, ¿sabes que se alquilan sillas de peluquería? ¿Cómo que se alquilan sillas de peluquería? Sí, esto hoy hay el apartado Revolucionarios, una plataforma tecnológica que pone en contacto a autónomos, por ejemplo, peluqueros, estilistas, te alquilan la silla, una silla que les sobra por un mes, 300 pavos. Pero en el por recinto ejemplo, de la peluquería. En el recinto de la peluquería, o una sala de pilates. Y tú llevas tus clientes. Exacto, o una sala de danza. Se está poniendo de moda esto porque hay que aligerar gastos por donde se pueda. Bueno, yo fui con un entrenador personal durante bastante tiempo que alquilaba el espacio. Pues eso. Era una especie de coworking, pero en el gimnasio. Pues hoy hablaremos de esto también. Muy bien. Bueno, pues y más cosas. Pero, da igual, mira, de cosas que vamos a hablar. Ya no Hasta más. luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. A ver, esta exaltación de la amistad, ¿por qué? Ay, cómo pasa ¿Qué el te ha tiempo, pasado, Pascu? ¿Qué te ha pasado? Vamos a ver, mira, parece que fue ayer, pero un año después Raúl, el del salmón, Ay, sí, que ha vuelto a celebrar un cumpleaños. ¿Ya ha vuelto a hacer un salmón? No, esta vez ha habido comida china. O sea, esta vez ha habido unanimidad. Bueno, nos salía la comida china por las orejas, pero bueno, muy bien, muy bien. Claro, más o menos. Amigos, sí. ¿el salmón de cuánto era? Pero ¿De esta 20 vez, kilos? ¿De cuánto era el salmón? No me acuerdo de eso. El salmón, bueno, sobró bastante, Pero que era entero, un salmón. Sí, era como el monstruo del lago Ness, para recordarlo, ¿no? Madre Esta vez mía. no, ha habido chino a domicilio, muy bien, todos hemos comido fenomenal. El problema es que éramos como 23 personas y dos grupos claramente definidos. Estaban los primos y las primas de Segovia y los amigos de Madrid. ¿Qué pasa? Que durante 1 hora y media allí no nos relacionábamos no nos habíamos mezclado ni nada. Estábamos como en dos cumpleaños diferentes, separados. quieres decir? Había pasado 1 hora y media y voy al grano y entonces digo, no sé, a mí me daba apuro. Digo, joder, aquí nadie rompe el hielo. Y entonces los genios somos así de imprevisibles. ¿Cómo? Solté una frase para... Los genios, ha Los dicho genios. sí. Solté Así una mismo. frase para romper el hielo. Digo, algo hay que hacer. Y no se me ocurrió otra cosa que preguntar, ¿alguno o alguna ha llevado alguna vez triquini? ¿Eso es cómodo? ¿Y por qué se te ocurrió eso? Pues no lo sé, para romper el hielo. En nuestra familia, nuestros abuelos y nuestros padres, como un rito de iniciación, siempre nos dicen:
Hijos, nietos, cuando no sepáis de qué hablar, preguntaré por el triquini. Claro. ¿En serio? No, es broma. Pensaba, me lo estaba creyendo. La abuela de Severino. Pero fue una gran frase. No, pero yo dudo si es una cosa de genios o de Eugenio. Os digo una cosa, funcionó, estuvimos durante 45 minutos a una hora hablando, los dos grupos ya nos mezclamos, hablando del triquini llevó una cosa a otra, hablábamos de calzoncillos, que si los del Lidl, que si los de no sé qué. Tanga. Oye, muy animada la ¿Los del fiesta, al final. O sea, puede ser esa la clave. O sea, esa, yo creo que esa pregunta puede quedar no en vuestra familia, sino puede quedar ya establecida como para romper el hielo. Yo creo que en un ascensor es la frase adecuada para decirle a un vecino. Es que yo creo que más que tener una frase en plan que yo ahora diga, ay, pues yo para romper el hielo tal, yo lo que quiero para romper el hielo en mis próximas comidas familiares y quedadas de amigas es que vengas tú, ¿vale? Y que tú te planto ahí en medio y yo creo que ya no Pero tengo es que de hacer momento nada no tengo muchas más frases. Tiene que pensar que la piensas, que eres un genio, cariño. Tiene que pensar más frases. Es en el momento, tampoco la puedes llevar preparada. Tiene que ¿no? ser algo espontáneo, sí, algo Correcto. espontáneo, que sea rompedor. ¿Durante cuánto rato la pensaste o te salió así? No, me sale, dije, no sé, aquí nadie dice nada, nadie. Y entonces de repente, no sé por qué me vino ese pensamiento a la cabeza. Triquini. Porque además estamos, o sea, hace bastante frío, o sea, lo último que puede pensar uno es en el ¿Vosotros triquini. qué hacéis para romper el hielo, aparte de esta cosa? De llevar a Pascual. Pues yo Aparte es de que llevar a Pascual. a veces rompes el hielo y luego te arrepientes. Por ejemplo, rompes el hielo con un vecino y luego estás obligado ya a hablar con él en el Yo ascensor. es que soy de no romper el hielo. Claro, entonces yo prefiero mantener una respetuosa distancia. Hay que estar preparado, yo qué sé, en esperas, puertas de colegio, situaciones estas, familiares, amigos, bodas, ahí hay que tener. Pero si es que A mí armas. me pasó que yo cuando iba a recoger al colegio al niño, iba fingiendo que hablaba por teléfono. Y un día, en un grupo, yo estaba aislado, me sonó y dije, ¡coño, con la segunda llamada! Madre mía de mi vida. Qué Y le di a un botón y dije, sí, espera, que estoy por la otra. Bueno, un sudor frío. Lo mejor es que seguro que no te estaba mirando nadie y tú ahí todo No sé, tenso. En el estaba grupo rojo de como- padres. ¿Veis cómo nunca habla por teléfono? Yo la Madre estrategia mía. del teléfono también la utilizo. Hoy por hoy. Tu geolocalizador dice que estás alejándote. Tu punto se mueve, pero hacia Con este dónde compás irás. vamos al último compás. Al último compás, que es para el triquini de Pascual Donate, ¿os imagináis? No, ese fue en la fiesta seguro. Por cierto, ¿tú usas triquini? No, pero me lo estoy planteando. Vale. Era para romper el hielo. Le quedaría muy bien. El último compás va a ser para Mitos 2.0 porque aunque aquí sí que se estila mucho, el mundo escribe cada vez menos a mano y sobre las virtudes de coger lápiz, boli o pluma y papel nos ha hablado Ana Ibáñez, neurocientífica, directora de los centros de entrenamiento cerebral Mind Studio. Nos sirve para organizarnos, para memorizar y sobre todo para sacar ruido mental y llegar a nuestro bienestar personal. Yo que leo frecuencias cerebrales, que es la electricidad del cerebro, ¿no? Pues vemos que hay un cambio radical en algo que es muy importante para luego nuestro bienestar diario. Y es que cuando escribimos a mano estamos utilizando mucho más ambos hemisferios al mismo tiempo, de forma simultánea. El acto más creativo es nuestro hemisferio derecho y el otro, más el de la eficiencia, el de buscar un objetivo, es más de nuestro hemisferio izquierdo. Una persona que está más equilibrada, que disfruta siendo creativa, pero a la vez que se sabe centrar y focalizar, es alguien que tiene ambos hemisferios que funcionan bien al mismo tiempo. Y escribir nos ayuda a eso, así que eso es muy importante. Y la otra cosa que nos ocurre es que escribir a mano reduce nuestro ruido mental. Y esto es muy necesario. Pues mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Hoy por hoy.
Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.